Una oferta increíble. Arreglar el tractor agrícola reveló un secreto oculto para una transformación inesperada. El frío de la mañana abrazaba al pequeño pueblo de San Miguel. Javier, un campesino de 30 años, se encontraba en su taller, mirando con desilusión el viejo tractor que había pertenecido a su abuelo. Era una máquina desgastada, su pintura se había desvanecido y su motor, un eco de los días gloriosos que una vez vivieron su familia. La tierra siempre había sido su hogar, pero hoy, la presión de las deudas y el desprecio de los terratenientes se sentían más pesados que nunca. Sin embargo, Javier respiraba hondo, decidido a mantener la herencia de su familia. Mientras trataba de arreglarlo, sus manos temblorosas se topaban con algo que no esperaba, un diario antiguo, escondido entre las maderas crujientes del taller. Era un libro polvoriento, cuyas páginas crujían al abrirse. Curioso, comenzó a leer, y cada palabra lo transportaba a épocas pasadas, donde su abuelo luchaba en un mundo de adversidades, con su dignidad intacta. Las historias de resistencia, de amor por la tierra y de la unión familiar llenaban de vida cada página. Esa conexión con su pasado encendía una chispa de esperanza en su corazón. Sin embargo, al mismo tiempo, Javier sentía la tensión con su padre. Un hombre tradicional, que abrazaba las viejas costumbres y veía la modernización como una amenaza. La discusión sobre cómo afrontar el futuro se volvía más intensa cada día. No te alejes de nuestras raíces, Javier, le decía su padre, mientras él se debatía entre el amor familiar y el deseo de cambio. La tranquilidad del pueblo se rompió cuando surgió la amenaza de una poderosa corporación. Quieren nuestras tierras, murmuraban los vecinos con preocupación. Javier, apoyado por lo que había aprendido del diario, decidió que era hora de actuar. Empezó a reunir a sus vecinos para organizarse, pero muchos temían perder lo poco que tenían. La comunidad era cautelosa, y su padre le advirtió sobre las consecuencias. No te metas en problemas, decía con un nudo en la garganta. Sin embargo, Javier sentía una fuerza dentro de él, una urgencia de luchar no solo por su familia, sino por todos los que habitaban en San Miguel. Nadie debería ser despojado de su hogar. Así, comenzaron las reuniones clandestinas, donde compartían miedos y esperanzas. La atmósfera se llenaba de emociones intensas. La gente empezaba a despertar, a unirse, y Javier se convertía en un líder inesperado, empujado por el legado de su abuelo y la fuerza de su propia pasión. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Las cosas se volvieron más serias cuando, una noche, hubo un altercado con los terratenientes. El resultado fue complicado, su padre terminó en el hospital. Javier, consumido por la preocupación, sentía una mezcla de rabia y miedo. Estaba a punto de enfrentarse a la mayor decisión de su vida. Su padre y la comunidad, su sangre materna y su pasado chocaban como tormentas en su pecho. Así, el eco de la historia familiar lo llevaban a cuestionar todo lo que había aprendido. Mientras observaba a su padre respirando débilmente en la cama del hospital, la revelación de un oscuro secreto familiar del diario se infiltró en su mente, dándole un giro inesperado a su lucha. Las sombras del pasado y el presente danzaban en su corazón, mientras él se preparaba para dar un paso que podría arruinarlo todo. Javier se encontraba en la cima de una colina emocional, con el futuro de su comunidad y el legado de su familia pendiendo de un hilo. ¿Podría encontrar el valor para seguir adelante en la lucha por la justicia? La respuesta, ahora más que nunca, estaba al alcance de su mano. Javier se sentó en la fría silla del hospital, las luces parpadeantes a su alrededor parecían burlarse de su angustia. Su padre, un hombre siempre fuerte, ahora yacía en una cama, con la piel pálida y los ojos cerrados. La agonía del momento se acentuaba con cada respiración forzada que emanaba de él. Javier tomaba su mano, sintiendo el frío de la piel, como el eco de un verano lejano. Mientras su mente giraba entre recuerdos y decisiones, el secreto del diario lo atormentaba. ¿Qué significaba realmente para él? La revelación que había encontrado entre sus páginas hablaba de un pacto, de tierras que tenían un código ancestral, un compromiso que su abuelo había hecho para proteger a su familia y la comunidad. No era solo un legado, era una promesa.
Podría ser que la defensa de sus tierras también reclamara ese pacto. La visión de su padre en la cama lo impulsó a levantarse, a moverse con decisión. La comunidad lo necesitaba a alguien que no solo hablara de unidad, sino que actuara. Así que, con el diario bajo el brazo, salió del hospital decidido a juntar a sus vecinos, a alzar sus voces. Al llegar a la plaza del pueblo, Javier se encontró con miradas preocupadas, murmullos. Los rostros de sus vecinos reflejaban miedo, pero también un destello de esperanza. Caminó hacia el centro, sintiendo el peso de la historia de su abuelo sobre sus hombros. Escúchenme. No podemos dejar que nos arrebaten lo que es nuestro. Sus palabras resonaron en el aire. La pasión ardía en su pecho, y sus manos temblorosas lo traicionaban. Esta tierra no solo alimenta nuestros cuerpos, alimenta nuestras raíces, nuestra identidad. La voz temblorosa de Javier era un llamado a la acción. Tenía que ser el faro en medio de la tormenta. Hoy, no es solo por mi padre, es por todos nosotros, continuó, notando cómo sus vecinos comenzaban a reaccionar. Vio a doña Clara, una mujer que había cosechado legumbres toda su vida, con lágrimas en los ojos. Es nuestra herencia, lucharemos por ella. Gritó, y otros se unieron a su grito. Pero incluso en medio de esa euforia, Javier sentía un nudo en el estómago. Había hablado impulsivamente, y aunque el fuego en su interior crecía, las palabras de su padre resonaban en su mente: no te metas en problemas. ¿Y si esto era un error? ¿Y si al hacer este llamado desataba una tormenta que no podría controlar? Mientras la multitud comenzaba a reunirse y a murmurar entre sí, la cruz de su vida se volvió evidente. Ellos eran sus aliados, pero también podían ser su perdición. Sin embargo, Javier no podía dar marcha atrás. La vida de su padre dependía de ello, y el futuro de su comunidad estaba en juego. La resolución fue interrumpida por una voz que atravesó el bullicio. ¿Y qué haremos realmente, Javier? ¿Cómo planeamos enfrentarlos? Era Mateo, un viejo amigo de la infancia, los ojos serenos pero llenos de duda. La pregunta pesaba en el aire, latiendo con cada latido del corazón de Javier. Con los secretos que he encontrado en el diario. Ya no es solo nuestra lucha, es una lucha justa, y necesitamos un plan, respondió Javier, una chispa de determinación renaciendo en su interior. Los murmullos se intensificaron al escuchar esas palabras. Pero esa chispa traía consigo la sombra del pasado. Parte de la historia que había leído también hablaba de traiciones, amistades perdidas, y adversarios inesperados. ¿Sería Javier capaz de unir al pueblo sin perderse en el camino? Podría enfrentar no solo a los terratenientes, sino también a los demonios que acechaban en su propia historia familiar. La tensión era palpable, el futuro del pueblo pendía de un hilo, esperando una decisión que podría cambiarlo todo. ¿Sería la revelación del diario la clave para su lucha, o desataría un conflicto que nunca imaginó? En su interior, Javier sintió que su vida apenas comenzaba a revelarse. Javier respiró hondo, miró a su alrededor y reconoció el miedo en los rostros de sus vecinos. Cada uno de ellos había enfrentado sus propias pérdidas y sufrimientos, y ahora, juntos, compartían la incertidumbre del futuro. Esa lucha no era solo suya, era la de todos. Necesitamos un plan, y para eso debemos unir nuestras fuerzas. Aquí no hay lugar para la duda, insistió, y sus palabras ardían en el aire, como chispas en un vivero de pólvora. Vio cómo la gente alrededor suyo comenzaba a hinchar el pecho, y ese fue el momento en que supo que no estaba solo. Matías, un constructor que había conocido desde niño, se adelantó y le dijo con voz firme: ¿qué tal si organizamos una reunión? Hay que informar a todos sobre la situación. Cuantos más seamos, mejor armados estaremos. La idea resonó entre la multitud, y los murmullos comenzaron a girar en torno a ella. Javier sintió un alivio momentáneo, ahí había una chispa de unidad. Sí, hagamos una reunión. Pero necesita ser rápida y efectiva. Los terratenientes están esperando cualquier oportunidad para despojarnos de nuestras tierras, respondió Javier, sintiendo el peso de sus palabras. Al acordar un lugar y fecha, Javier se sintió más firme. Sin embargo, la sombra de la elegancia de su abuelo lo perseguía. Tenía que ser estratégico, como él había sido. La relación con sus vecinos ahora tenía que estar orientada a una acción coordinada, pero el eco del diario seguía presente, recordándole lo que se jugaba en esta lucha. Esa noche, Javier no pudo dormir. Se sentó a la mesa del comedor y buscó el diario, el viejo libro que contenía el secreto de su linaje.
Abrió sus páginas, las letras parecían vibrar bajo la luz tenue de la lámpara. Las historias de su abuelo fluían de nuevo por su mente, sus sacrificios, los pactos, la forma en que se había enfrentado a sus propios miedos para proteger a la familia. Mientras leía, una frase en particular se volvió un mantra: la tierra es el alma de nuestra historia. Tenía que creer en ello, y si su abuelo pudo desafiarlos, entonces él también tendría la posibilidad de hacerlo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad: reuniones en el centro comunitario, charlas con los campesinos sobre cómo organizarse, buscar apoyos exteriores. Javier, tomando el liderazgo, se dio cuenta de que su papel representaba más que la voz de un joven, era la encarnación de las esperanzas de aquellos que lo precedieron. A medida que la fecha de la reunión se acercaba, la tensión entre la comunidad y los terratenientes también aumentaba. Murmullos comenzaban a deslizarse por el pueblo como un río crecido. La incertidumbre se palpaba en el aire, la comunidad empezaba a preguntarse si realmente estaban prontos para la confrontación. Una noche, mientras revisaba los documentos del diario, encontró algo que no había notado antes: una mención sobre un antiguo aliado de su abuelo, alguien que había sido clave en la defensa de sus tierras durante un conflicto anterior. Necesito encontrarlo, pensó. Pero, ¿dónde estaba? ¿Qué tan lejos estaría su espíritu protector? Las dudas regresaron, pero en su corazón ardía la certeza de que tenían que intentarlo. También podría ser un camino hacia nuevos aliados, o tal vez, incluso una señal de traición. El día de la reunión llegó, y la plaza estaba llena. El rostro de Javier iluminado por la determinación, pero también por el peso de lo que estaba a punto de desatar. Sabía muy bien que todo podía cambiar en un instante. Solo esperaba que las palabras que pronunció un día fueran suficientes para llevar a la comunidad hacia adelante, pero antes de que su voz resonara en el aire, un grito repentino interrumpió. «Los terratenientes están aquí». El estómago de Javier se encogió. Una tensión palpable llenó la plaza. Las miradas se volvían hacia él, esperaban una respuesta. ¿Tendría el coraje para defender lo que era de ellos? La historia de su familia lo empujaba, pero el futuro de todos pendía de un hilo, listo para ser cortado o reforzado. La lucha no había hecho más que empezar. Javier sintió como el aire se volvía denso en la plaza. Los murmullos se convirtieron en un clamor, y todos los ojos se fijaron en él como si buscaran respuestas en su pecho agitado. La figura de los terratenientes apareció en la distancia, sombras desdibujadas que se acercaban con la autoridad de quienes se creían dueños de cada palmo de tierra. Cada paso, un eco de advertencia. «Aguantemos juntos», logró pronunciar Javier, su voz temblando, pero firme. «No podemos dejar que el miedo nos gane». Sintió la presión de un futuro incierto, pero también recordó la historia de su abuelo. Era un pequeño consuelo, pero suficiente para empoderar su voluntad. Los hombres y mujeres de la plaza se reagruparon. Algunos comenzaron a murmurar palabras alentadoras entre ellos, mientras que otros miraban a Javier como si estuvieran esperando un milagro. El poder de la comunidad empezaba a fluir, pero los terratenientes avanzaban, y el tiempo corría en su contra. «Formen filas», gritó Matías, alzando su voz sobre el clamor. «Defendamos lo que es nuestro. No hay que dejarlos pasar». La multitud se ajustó, y el espíritu de lucha que parecía estar dormido despertó en el corazón de todos. Javier sintió cómo se unían, y en ese momento percibió la fuerza que emanaba de las manos entrelazadas. Sin embargo, al acercarse, Javier notó algo peculiar en los terratenientes. No venían con armas ni en actitud de ataque directo. Su postura era más bien cargada de arrogancia y desafío, como si pretendieran aplastarlos con la fuerza de sus palabras. El líder del grupo, un hombre alto con una sombra de desdén marcado en su rostro, levantó la mano. «Deténganse. No estamos aquí para pelear, sino para ofrecerles un trato». Ese giro inesperado hizo que el murmullo en la plaza aumentara. Javier alzó una ceja, sintiendo que el peligro acechaba, aunque la tentación también se instalaba en el aire. El hombre continuó: «Sabemos que están organizándose. Pero la verdad es que, si clavan los pies en la resistencia, perderán más que solo su tierra. Les propongo una inversión en su comunidad. A cambio, necesitaré unas cuantas hectáreas. Juntos podríamos prosperar. Sería un trato justo». Javier no podía creer lo que oía. Las palabras del terrateniente eran veneno disfrazado de miel. Era tentador, pero había algo profundamente erróneo en esa propuesta.
Miró a su alrededor, viendo las caras de sus vecinos, miradas de desconfianza, algunas de esperanza, pero también de traición. ¿Y qué ganamos con eso?, gritó, su voz alzándose sobre las dudas. ¿Por qué deberíamos confiar en ustedes? El hombre sonrió, una mueca que dejaba entrever su verdadero rostro. Porque no tienen otra opción. Ustedes no pueden sostener esto por mucho más tiempo. La seguridad es el objetivo y el futuro es incierto, las palabras dolían. Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La presión aumentó y la plaza vibró con un murmullo de inquietud. Los terratenientes no entendían el vínculo que la comunidad tenía con la tierra. Ellos veían cifras, mientras que Javier y sus vecinos veían historia, familia, lucha. Eso no es un trato, le respondió Javier, con la determinación creciendo en su voz. Este lugar no se vende. No se negocia. ¿Acaso no ven que somos más fuertes juntos? Los murmullos se tornaron en gritos de apoyo. Ahora había un enfoque, la necesidad de defender su hogar. Pero el terrateniente, despectivo y arrogante, dio un paso adelante, mostrando una insignia en su pecho. Entonces, prepárense para las consecuencias y en ese instante, Javier, comprendiendo la gravedad de lo que se venía, sintió el peso del legado de su abuelo. Había sido un líder, un protector, y ahora era su turno de demostrarlo. Enfrentando al hombre, su corazón latía, pero también su determinación se transformaba en fuego. Entonces, un sonido proveniente de la penumbra llamó su atención. Un ruido de motores, algo se aproximaba, rompiendo la calma de la plaza. Javier entrecerró los ojos, preguntándose si el caos estaba a punto de desatarse. ¿Qué más podía ocurrir en medio de esta conflagración? La historia se estaba escribiendo en ese momento. Y justo cuando todo parecía a punto de estallar, una figura conocida emergió de la multitud. Era alguien que Javier no esperaba ver. Una promesa de esperanza, un antiguo aliado. ¿Sería suficiente para cambiar el rumbo de la batalla que estaba por venir? La lucha había comenzado, pero nuevos secretos estaban por revelarse. Javier sintió que el pulso de su corazón se aceleraba. La figura que se abría paso entre la multitud no era otra que Elena, su amiga de la infancia, quien había estado trabajando en la ciudad y solo regresaba en ocasiones. Tenía una energía vibrante, la dignidad en su andar, y toda la plaza pareció detenerse al reconocerla. «Elena», gritó Javier, su voz cargada de alivio. «No puedo creer que estés aquí». Ella respondió con una sonrisa radiante, aunque en su mirada había una intensidad preocupante. «He venido a ayudarte. Escuché lo que está pasando y aunque nunca imaginé que esto ocurriría, estoy lista para luchar con ustedes». Que el terrateniente, que observaba con una ceja arqueada, comenzó a dar pasos hacia ellas. «¿Y tú qué sabes del campo, niña? ¿Vas a sobornarnos con tu presencia y tus sueños?» Su risa resonó en el aire, y varias personas se tensaron, pero Elena no se inmutó. En un movimiento rápido, sacó un papel arrugado de su bolsillo. «No necesito sobornarlos. Solo necesito que escuchen». La multitud contuvo la respiración, el aire se cargó de incertidumbre mientras todos se acercaban a ella, curiosos por saber qué llevaba. «Encontré esto en la oficina de un terrateniente en la ciudad. Es un informe sobre las inversiones en esta zona y también las deficiencias que tienen. Ellos saben que la comunidad es más fuerte de lo que creen. Esta carta revela sus aburridos cálculos». Su voz vibraba con convicción, su propósito eran contagiosos. Javier sintió que la energía en la plaza comenzaba a cambiar. Sus vecinos se movían inquietos, intercambiando miradas. La desconfianza hacia el terrateniente se hacía evidente. «¿Qué clase de cálculos?», preguntó uno de los hombres de la primera fila, mientras otros asentían. Elena continuó: «Ellos creen que al invertir aquí, pueden controlar sus vidas y tierras, pero esto solo es un intento de dividirnos. La carta implica que nuestra unión y resistencia son la clave para mantener nuestra autonomía». La multitud comenzó a murmurar, la esperanza asomaba entre los rostros de aquellos que se habían sentido perdidos. Sin embargo, el terrateniente, cada vez más nervioso, dio un paso al frente. «Cámbiala por un pequeño porcentaje de lo que ofrecen. No habrá más pelea». «¿Vas a hacer algo tan estúpido como seguir en la resistencia?» «No se trata de eso», gritó Javier, su voz resonando con la misma ferocidad que sintió en su pecho. «Se trata de nuestra vida, nuestra familia, nuestra tierra. Este es nuestro hogar y no podemos permitir que se lo lleven.
Miró a Elena, sintiendo una nueva conexión formándose entre ellos. Ella asintió, anclando esa misma determinación. El terrateniente frunció el ceño, al ver cómo la multitud se reagrupaba en torno a ellos, alimentando el fuego de la resistencia. Pero en medio de la presión creciente, un nuevo sonido se hizo eco, esta vez más fuerte. De repente, un grupo de trabajadores agrícolas, muchos de los cuales habían sido despedidos por los terratenientes, apareció en un lado de la plaza, marchando con su propio estandarte. Javier sintió que el aire se electrificaba con su llegada. Eran personas que antes habían perdido la fe, pero ahora regresaban con la esperanza renovada, con sus propias historias de lucha y resistencia. «Estamos con ustedes», gritó un hombre, agitando su puño al aire. Las palabras se repitieron en coro, resonando entre los presentes y amplificando la emoción de la plaza. Javier sabía que esto era un punto de inflexión. Toda la fuerza de años de opresión se estaba canalizando en un momento que definía no solo su lucha actual, sino que también tejía un futuro en el que la comunidad podría florecer. La tensión estaba al borde de estallar, y los terratenientes lo sentían. El líder, enfurecido, intervino con un grito que resonó: «Solo hay una salida que les queda». «¿De verdad piensan que pueden desafiarme?». Javier se enderezó, sintiendo como su voz retumbaba en el aire. «Tendrán que matarnos para callarnos. No hay más salida que la libertad». Era el momento decisivo. Todo estaba en juego. La lucha que una vez pareció simple se había transformado en algo mayor que ellos mismos, un enfrentamiento entre el miedo y el coraje, entre la opresión y la libertad. ¿Y si este era el choque que cambiaría el rumbo de sus vidas? Con un último vistazo a su comunidad moribunda de esperanza, Javier suspiró profundamente, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. Sería una batalla a muerte, y el futuro de todos pendía de un hilo. ¿Cómo concluiría este enfrentamiento? Y justo cuando él pensó que había visto lo peor, una revelación de Elena hizo que su piel se erizara. «Esperen, hay algo más que deben saber sobre la oferta». Elena miró a la multitud, la tensión palpable suspendida en el aire. «¿Qué pasa si les digo que no solo hay una oferta? ¿Qué pasa si hay algo más en juego?». Su voz, aunque fuerte, tembló un poco, como si la magnitud de lo que estaba a punto de revelar la asustara. Los murmullos se intensificaron, cada mirada fija en ella. «Cuando trabajaba en la ciudad, escuché rumores. Hablaban de un proyecto que podría cambiarlo todo para nosotros. No se trata solo de controlar tierras, sino de hacer de esta comunidad un ejemplo, una utopía para sus propios intereses», continuó, sintiendo cómo la necesidad de hablar se convertía en un torrente que la arrastraba. «El terrateniente quiere dividirnos, pero si nos unimos, podemos crear algo que ellos no pueden romper». Los brazos de Javier se cruzaron, su corazón martillando en su pecho mientras intentaba absorber el impacto de sus palabras. «¿Qué quieres decir con una utopía?», cuestionó, con la voz llena de curiosidad y desconfianza. «Están planeando construir un complejo turístico, pero no sería para nosotros. Quieren convertir nuestra tierra en un lugar para los ricos, despojándonos de nuestras raíces y tradiciones. Pero si lo impedimos, si luchamos, podemos no solo defender lo nuestro, sino construir un futuro en el que todos prosperen», respondió Elena, su mirada desafiando a cada uno de los presentes. Cada palabra que pronunciaba parecía tener un peso propio, y Javier sentía como la rabia y la esperanza chocaban en su interior. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó una mujer del grupo, su voz temblorosa pero valiente. «¿Cómo luchamos contra su poder y dinero?». «Nos unimos», fue la firme respuesta de Elena. «Necesitamos crear conciencia. El informe que tengo no solo revela sus planes, también muestra que hay fondos disponibles para comunidades que se organicen. Si logramos mostrarles que somos una comunidad cohesionada, podríamos obtenerles a ellos lo que realmente quieren, invertir pero sin destruir», dijo, la pasión brillando en sus ojos. El terrateniente dio un paso adelante, el desprecio marcando sus rasgos. «¿Y tú qué sabes de eso, niña? ¿Quién te crees?». Su risa resonó, aunque esta vez había nerviosismo en su tono. Había algo en el rostro de Elena que lo hizo dudar, un fuego en sus ojos que ni el dinero ni el poder podían apagar. «Lo suficiente para saber que tú no conoces nuestra fuerza. Tu arrogancia te ha dejado ciego», respondió Javier, sintiéndose finalmente audaz. Eran más que palabras, se estaba gestando un nuevo sentido de unión en la plaza. Era evidente que la gente comenzaba a despertar, a dejar atrás el miedo. Los trabajadores agrícolas, quienes habían llegado a respaldar la causa, se unieron con fervor. «Juntos podemos hacerlo».
Sabemos lo que significa el trabajo en equipo, gritó uno de ellos, levantando su voz sobre el murmullo, pero la mirada del terrateniente se intensificó. No os dejéis engañar por promesas vacías. El camino de la resistencia solo lleva a la ruina. A la miseria, dijo, pero ya su tono no tenía la misma fuerza. Javier, Helen y los demás habían encendido una chispa que podría convertirse en infierno. Si quieren whisky, haremos un banquete, gritó un niño entre la multitud, causando risas nerviosas que rompieron la tensión apenas un instante. La risa era liberadora, pero Javier sabía que la broma no podía desviar el camino que tenían por delante. Es hora de que nos deisen en paz y comiencen a escuchar nuestras necesidades, dijo Javier, comparando sus palabras con un fuerte golpe de tambor que retumbó en todo el espacio. Se estaba formando un lazo entre todos ellos, uniendo familias. Cada pensamiento, cada historia compartida, cada lágrima de dolor era ahora un ladrillo en la construcción de su resistencia, pero, en el fondo, Javier sentía un oscuro presentimiento. Algo faltaba. Un giro inesperado podría llegar y arruinarlo todo. ¿Qué más sabes, Elena?, le preguntó, frunciendo el ceño hacia ella, sintiendo el miedo aferrarse a su garganta. Elena tragó saliva. Hay más en juego, Javier. Algo que podría ¿cambiarlo todo otra vez que podía ser tan devastador? La inquietud se incrementaba, y con cada palabra de Elena, la sensación de la noche se oscurecía. La verdad, pensó Javier, a veces podría ser más peligrosa que una amenaza. El silencio se extendió como una sombra al acecho, y los corazones de quienes los rodeaban parecían latir en un compás frenético. Elena se mordió el labio, tratando de encontrar las palabras justas para desvelar la verdad que amenazaba con romper el frágil equilibrio de su lucha. Durante un momento, la plaza se volvió un eco sin tiempo, con las luces del atardecer reflejándose en los rostros expectantes. Hay un muro que muchas veces ignoramos, comenzó, su voz apenas un susurro que se transformó en un grito de leyenda. Ese muro no es solo la tierra que queremos proteger. Es algo más profundo. Una corrupción que se halla en nuestras raíces. La persona detrás de todo esto es alguien que conocemos bien. Alguien que juega en las sombras, y que ha estado ocupándose de destrozar familias desde dentro. Javier sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿De quién hablas?, preguntó, su voz temblando entre la incredulidad y el miedo. A su alrededor, los murmullos crecían nuevamente, llenos de curiosidad y alarma. De don Felipe, exclamó Elena, y su declaración rompió el murmullo como humo negro de un incendio. He descubierto, a través del informe, que él no solo quiere construir ese complejo, ha estado comprando tierras bajo el radar. Cada pequeña parcela se está convirtiendo en su baluarte privado, mientras nosotros nos distraemos. El terror se filtró en los rostros de la multitud. Don Felipe, el hombre que siempre había hecho promesas de trabajar por la comunidad, era en realidad el lobo disfrazado de cordero. Se susurraban nombres, se intercambiaban miradas de traición y desengaño. Pero, ¿por qué? ¿Qué gana con esto?, preguntó una mujer, su voz quebrándose, la desesperanza reflejándose en sus ojos. Él quiere el poder absoluto, replicó Elena. Con el control de nuestras tierras, no solo tendrá el dinero, sino que también se deshará de cualquier oposición. Si logramos detenerlo, podremos mantenerlo todo. Pero, si nos quedamos cruzados de brazos, seremos solo un recuerdo, atrapados en un futuro que él ya ha escrito para nosotros. El viento sopló con fuerza, como si la naturaleza misma respondiera a la urgencia de sus palabras. Era claro que cada uno de ellos podía sentir la gravedad del momento. Juntos, como comunidad, tendrían que enfrentarse a más que solo un terrateniente. Tendrían que desmantelar una red de mentiras que corría más profunda de lo que jamás imaginaron. Estamos juntos en esto, dijo Javier, tomando un paso al frente. Si don Felipe no siente miedo de nosotros, no conocerá nuestra fuerza. Hay que convertir esto en un clamor, en una lucha real. No somos vulnerables. No seremos silenciados. Pero mientras hablaba, una sombra se deslizó entre la gente. Detrás de él, los ojos de don Felipe se asomaban desde la oscuridad, y su expresión era un cóctel de enojo y sacudida. Eso es un juego peligroso, muchachos. No saben el poder que se están atreviendo a desafiar, advirtió, su voz resonando con un eco de amenaza. Todos sintieron el escalofrío al recorrer el aire, la palpable tensión se encendió en una chispa de desafío.
¿Y qué harás si nos unimos?, contrarrestó Javier, levantando la barbilla, en un acto de desafío que resonó en el alma del pueblo, pero con una sonrisa torcida, don Felipe reveló una carta que había estado guardando. Pueden hacer lo que quieran, pero no están preparados para lo que ellos tienen en la manga. ¿Lo han pensado? ¿Qué pasaría si me venías a buscar en vez de un reto directo? Elena y Javier se miraron, sus corazones latiendo al unísono, una comprensión tácita de que la lucha se había intensificado. Las cartas estaban sobre la mesa, pero aún había un as oculto en la baraja. Esto no ha terminado, don Felipe. La lucha apenas comienza, prometió Elena, mientras cada mirada de la multitud ardía con una llama renovada y en el horizonte, atardece en la plaza, una nube oscura se cierne. Con cada instante que pasaba, el peligro se aproximaba, y Javier sintió en sus huesos que la verdad estaba a punto de salir a la superficie. ¿Qué más estás ocultando?, murmuró Javier, percatándose de que lo más devastador aún estaba por ser revelado. El aire estaba denso, cargado de una tensión palpable que parecía retumbar en los oídos de todos. La plaza, una vez llena de esperanza, ahora era testigo de un enfrentamiento que cambiaría el curso de sus vidas. Don Felipe mantenía su mirada desafiante, una figura enigmática entre el tumulto de sensaciones encontradas que inundaban el lugar. «Sabes que hay más en juego aquí de lo que imaginan», repitió el terrateniente, su voz aún sonando como un trueno que anunciaba la tormenta inminente. «Lo que revelé no fue más que un pequeño juego. La verdadera fuerza está en el control que tengo sobre este lugar y sobre ustedes». Elena, con el fuego de la indignación ardiente en sus ojos, no podía permitir que el miedo se apoderara de sus corazones. «No estamos aquí para recibir ultimátums. La comunidad se unirá y nos revelaremos a sus mentiras. No seremos más marionetas en sus manos». La multitud empezó a murmurar en voz baja. Algunos asintieron, moviendo la cabeza en señal de aprobación. Era como si Elena y Javier hubieran despertado algo que permanecía dormido en su interior. «Si la verdad está de nuestro lado, no hay nada que temer», susurró Javier, sintiendo crecer el coraje en su pecho. Sin embargo, una preocupación lo atormentaba, y si el poder de don Felipe era, de verdad, inquebrantable, de repente, una mujer de pie junto a ellos, Ana, levantó la voz. «He visto cómo nos ha dividido. Nos encierra en miedo, pero esta vez, no lo permitirá más». Con sus palabras, la determinación se avivó en el aire como un suave viento que empujaba las nubes. «Eso es. Estamos cansados de vivir en la sombra de su poder», alguien gritó desde el fondo de la plaza, desatando una chispa de valor que se extendió entre la multitud. Pronto, los gritos de ánimo se alzaron, resonando en las paredes de la plaza, y el miedo se convirtió en una fuerza invitadora, un llamado a la acción. Todos comprendieron que, aunque estaban enfrentando a un adversario formidable, no estaban solos. Don Felipe, visiblemente incómodo ante la creciente revuelta, intentó retomar el control de la conversación. «Saben que la resistencia es inútil. Movimientos como el suyo solo traen desgracia. Todos hemos visto lo que sucede cuando uno desafía el orden establecido». «¿Y qué orden es ese?», cuestionó Elena, acercándose más hacia él, como un rayo decidido aludido por la tormenta. «¿El que te hace dividir a nuestras familias y robar nuestras tierras?» «Creen que saben todo sobre mí y mis intenciones», respondió él, su tono más frío, casi revelador. «Pero hay algo que desconoce incluso la comunidad más unida. Algo escondido en esas tierras que tanto defienden». Mientras tanto, Javier sentía que una pieza del rompecabezas comenzaba a encajar. El nombre de don Felipe resonaba en su mente, y poco a poco, la conexión con su familia apareció, una sombra del pasado entrelazada con sus raíces. «¿Qué escondes, don Felipe? ¿Qué hay en realidad detrás de tus intenciones?». El terrateniente sonrió, esa sonrisa que enviaba escalofríos. «¿Qué tal si te dijera que la respuesta está enterrada en el antiguo campo donde creció tu abuelo?». La risa de Felipe resonó en un eco que se colaba entre las voces del pueblo. La revelación dejó un silencio que cortaba la respiración. Elena y Javier intercambiaron miradas confusas, y en el brillo de sus ojos se reflejaba la intriga. «¿Qué significa eso?», preguntó ella, poniéndose a la defensiva. «Todo tiene un precio, muchachos. Quizás sea el momento de que se enteren de verdad que lo que creen que conocen sobre su hogar es solo la superficie de algo mucho más oscuro. Y tal vez, solo tal vez, lo que buscan podría venir con un ofrecimiento que no podrán rechazar».
Las palabras de don Felipe hicieron eco en sus corazones, despertando un temor antiguo, más profundo de lo que nunca pensaron. La plaza había estallado en silencios cautelosos mientras cada persona reflexionaba sobre lo que las sombras del pasado realmente significaban. ¿Qué secretos se escondían bajo el suelo que llamaban hogar? La lucha apenas comenzaba, y Javier sintió que lo que les aguardaba a él y a su comunidad sería mayor de lo que jamás imaginaron. Con cada segundo, un nuevo misterio se tejía, un hilo que podría llevarlos a la verdad, o llevarlos a su perdición. Las dudas giraban en la mente de Javier mientras la noche caía lentamente, trayendo consigo las sombras que se aferraban a la plaza. «Estamos listos para lo que vamos a descubrir», murmuró para sí mismo, consciente de que en cualquier momento podría volverse un objetivo, pero la verdad era su única arma. El murmullo de la plaza se desvaneció poco a poco, dejando solo el crujido de las hojas secas bajo los pies y el viento que transportaba los ecos de la preocupación y el temor. Don Felipe se erguía como un sólido faro en medio de la inquietud, pero los rostros que lo rodeaban estaban marcados por una mezcla de desafío y curiosidad. Elena se movió conscientemente entre la multitud, su voz resonando con fuerza. «No podemos permitir que el miedo nos paralice. Si hay algo oculto en esas tierras, debemos descubrirlo. Es nuestro derecho como comunidad». Javier sintió un fuego interno, las palabras de Elena lo llenaban de determinación. Era el momento de actuar, de no dejarse consumir por las dudas. «¿Quién se une a nosotros para desenterrar la verdad?», gritó, y su voz se alzó en un estruendo que reverberó en el aire cargado. Desde los rincones de la plaza, una respuesta afirmativa fue creciendo. «¿Yo? ¿Yo? ¿Yo?». La energía bulliciosa empezó a transformar la atmósfera. Cada persona estaba dispuesta a dejar de ser un espectador pasivo y convertirse en un guerrero de su propio destino. Pero mientras el fervor crecía, la sombra de don Felipe caía sobre ellos, fría y ominosa. «Si siguen este camino, perderán más de lo que imaginan», advirtió él, su expresión ahora más sombría. «Desenterrar viejos secretos podría costarles más que solo tierras y dinero». «¿Están listos para lo que encontrarán?». «¿Y si no lo hacemos?», replicó Ana, con su voz firme entre la multitud. «¿Qué más podrías quitarnos? Ya no tenemos nada que perder». Los ojos de don Felipe brillaron por un instante, y con eso, se dio cuenta de que había tocado una fibra sensible. La valentía de la gente podía ser tanto su mayor debilidad como su mayor fortaleza. «Muy bien», respondió, contemplativo. «Vengan mañana al campo donde sus abuelos solían trabajar. Yo les haré una oferta, una que pondrá a prueba su verdadera voluntad de luchar. Quizás descubrirán que no solo se trata de tierras, sino de la historia misma de su gente». Con esas palabras, don Felipe se dio la vuelta, como un gran cardenal que se marchaba de su trono, dejando un aire de anticipación. La multitud parecía consternada, pero Javier sintió que el futuro se desarrollaba ante ellos, repleto de posibilidades. Esa noche, el grupo de jóvenes se reunió en casa de Javier. La luz del hogar era cálida, pero el peso de lo que venía se hacía cada vez más presente. «No podemos confiar en él», dijo uno de los ancianos presentes, su voz temblorosa. «Si Felipe nos está convocando es porque tiene un plan». «No podemos actuar con miedo», respondió Javier. «Debemos saber cuál es la verdad detrás de sus palabras, lo que realmente esconden nuestras tierras. Tal vez si hay algo más allí que no conocemos». Miradas de incertidumbre volaron de un lado a otro, pero Elena habló de nuevo, convenciendo a todos con su pasión. «Nuestro destino está ligado a esta comunidad. Si encontramos lo que debemos, juntos seremos invencibles». Al día siguiente, la esperanza y el miedo se entrelazaban en el camino hacia el campo. Con cada paso, Javier sentía que la tierra vibraba bajo sus pies, como si compartiera el aliento de sus ancestros. El tiempo parecía crecer, arrastrando cada instante. ¿Qué revelaciones les estaban esperando? Llegaron al lugar, y el antiguo terreno les parecía familiar y alienígena al mismo tiempo. Todo estaba tan tranquilo, como el calmado antes de la tormenta. Y ahí, en el centro, la figura de don Felipe estaba de espaldas, contemplando el horizonte. Cuando se dio la vuelta, su mirada era intensa, casi hipnótica. «Bienvenidos», comenzó. «Están a punto de escuchar un secreto que cambiará todo lo que saben, pero ¿están dispuestos a asumir las consecuencias?». El corazón de Javier latía con fuerza mientras el aire se tensaba nuevamente. Eran tantas preguntas y tan pocas respuestas.
Con la comunidad a su lado, sabía que enfrentarse a don Felipe no sería solo una lucha por la verdad, era una lucha por un futuro, pero la incertidumbre era palpable, y Javier no podía dejar de pensar en lo que podía perder. La vida que conocían estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Y si, al final, la búsqueda de la verdad resultaba ser su perdición? El eco del amanecer resonaba en San Miguel, y con cada rayo de sol que despertaba al pueblo, también se avivaba la lucha que todos habían estado esperando. Javier, sintiendo el peso de la historia en sus hombros, se preparaba para enfrentarse a don Felipe. Ya no se trataba solo de tierras, sino de la dignidad de su comunidad. Una multitud inquieta se reunió en el campo, buscando respuestas a las revelaciones de Elena. El aire estaba impregnado de sudor y nerviosismo. Javier se posicionó al frente, una luz de determinación brillando en sus ojos. Estamos aquí no solo para escuchar, sino para combatir lo que nos ha robado en silencio, anunció, su voz fuerte y clara. Don Felipe, con su sonrisa desafiante, observaba a la gente congregada. Lo que están a punto de descubrir va más allá de sus tierras, dijo, su voz reverberando con ominosidad. Las decisiones que tomen hoy afectarán no solo su presente, sino su futuro. La multitud murmulló, y el miedo se coló entre los presentes. Javier sintió la urgencia de calmar el ambiente. No dejaremos que el miedo nos paralice. Sabemos quiénes somos y por qué luchamos, exclamó, reafirmando la certeza en el corazón de cada campesino. Finalmente, don Felipe hizo un gesto con la mano. Hay una historia escondida en esta tierra. Un legado de poder que no puede permanecer en manos de aquellos que son incapaces de valorarlo. Se dio la vuelta, señalando un punto en el horizonte donde se alzaban viejas ruinas. Sus abuelos hicieron un pacto, y es hora de que ustedes entiendan el peso de esa promesa. Javier sintió como su corazón latía con fuerza, las palabras de don Felipe se entrelazaban con las leyendas del diario. ¿Por qué no lo han revelado antes?, cuestionó Javier, acercándose al terrateniente. ¿No sería mejor trabajar juntos en lugar de sembrar el caos? Don Felipe rió, un sonido frío. Ustedes han sido ciegos, pero este será su despertar. Si desean preservar lo que creen que poseen, tendrán que demostrar que son dignos de hacerlo. Las palabras retumbaron en la multitud, y Javier dio un paso adelante. Lo que queremos es vivir en armonía con nuestra historia, no manipulados por ella. Este es un llamado a la verdad y a la resistencia. Nuestro hogar no está en venta. La llamada resonó entre los presentes, y comenzaron a alzar sus voces, unidas en una sola, convertidas en una sola fuerza. Todos comprendieron que luchar por su tierra era luchar por su existencia, por sus raíces, por sus familias. El aire se volvió denso, vibrando con energía palpable. Hoy desenterramos más que secretos, continuó Javier, mirando a sus vecinos. Desenterramos la valentía, el legado que nos une. No hay más muros, solo un camino hacia adelante. Elena, sintiendo el ímpetu del momento, se acercó a Javier. Lo que don Felipe nos oculta no solo impacta a nuestra comunidad, él también teme, porque una comunidad unida es una fuerza imparable. La multitud comenzó a gritar su apoyo, sus voces entrelazadas, rompiendo las cadenas de miedo que los habían mantenido ciegos. Entonces, algo en el rostro de don Felipe cambió. La arrogancia dio paso a la preocupación. Sin embargo, no se iba a rendir. Creen que tienen el poder, pero la verdadera batalla apenas comienza. Javier estaba decidido. La verdadera batalla fue iniciada por ti, don Felipe, y hoy la continuaremos. Sabemos que lo que ocultas no puede detenernos. El clima en la plaza cambió drásticamente. La determinación de la comunidad iluminó el lugar. Con la historia de sus ancestros respaldando su lucha, los habitantes de San Miguel empezaron a avanzar hacia las ruinas, guiados por Javier y Elena, sus corazones latiendo como un solo tambor. Era el momento de desenterrar la verdad. Cada paso hacia las ruinas significaba dejar atrás el miedo y encontrar la fortaleza que siempre habían tenido dentro. Mientras se adentraban en lo desconocido, comprendieron que su lucha no solo era por la tierra, era por su identidad, por el futuro, por sus sueños y así, con cada paso, fueron preparando el camino no solo hacia la verdad oculta, sino hacia la liberación de su esencia como comunidad. La transformación que anhelaban ya no era un deseo distante, sino una realidad conquistada con unidad, valentía y amor por lo que verdaderamente importaba. El viaje por el legado había comenzado, y los ecos de resistencia resonaron en cada rincón de San Miguel. Nunca más serían despojados de su tierra ni de sus historias.
La lucha apenas comenzaba, y Javier sabía que no tenía que temer más. Ahora, caminaba junto a su comunidad, hombro a hombro, y juntos, escribirían el futuro que siempre habían soñado. No esperes más para ser parte de esta historia. Suscríbete ahora. No te pierdas las próximas aventuras que te llenarán el corazón. Haz clic en like y ayúdanos a seguir creciendo. Tu apoyo marca la diferencia. Comenta abajo qué sientes sobre este desenlace. Tus palabras son importantes para nosotros y no lo olvides. Comparte este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten esta inspiración. Es tu momento de ser parte del cambio.